Hoy estaremos dándole continuidad al mensaje del domingo anterior. Esta es la segunda parte de un mensaje que titulamos La ira de un Dios misericordioso. Y es paradójico pensar que un Dios que es infinitamente misericordioso tenga la capacidad de airarse más que cualquier otro ser en el universo entero. Satanás no podría airarse más que nuestro Dios. De la misma manera que el amor de Dios es infinito, su gracia es infinita, su poder es infinito, su santidad es infinita, de esa misma manera su ira santa es infinita. Y a nosotros se nos hace difícil concebir cómo es posible que esas dos cosas puedan coexistir, su gracia, misericordia, amor y la ira, porque nosotros continuamente estamos pensando en categorías humanas como seres humanos que somos. No nos imaginamos que Dios pudiera ser misericordioso con alguien aquí y al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo sentido, tener una ira extraordinaria con alguien de este lado o con una iglesia aquí, con otra allí, actuar de forma diferente al mismo tiempo. No nos imaginamos cómo eso puede ser, porque en nuestra forma de ser o es una cosa o es la otra. Cuando estoy airado, todo el mundo lo sabe. Yo tengo una cara, no me gusta saludar, no me gusta responder. ¿Cómo estás? Bien. Buen día, buen día. Y cuando nos sentimos como amorosos, somos gentiles, somos amables, y nosotros no sabemos cómo experimentar ambas emociones al mismo tiempo. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios misericordioso, es capaz de ser un Dios de ira al mismo tiempo. La mejor ilustración de cómo eso puede ocurrir la escuché hace años atrás de parte del pastor John Piper, donde alguien le preguntó, yo estaba en la audiencia y alguien le preguntó que cómo eso era posible y él usó esta ilustración que yo creo que es como la que mejor puede hacer o dejarnos ver cómo eso es posible. Y él hablaba de cómo en un huracán, por ejemplo, el mar pudiera estar sumamente embravecido. Por ejemplo, el huracán Iván, que pasó por aquí en el año 2004, pasó por el Caribe, alcanzó categoría 5, algunas de sus olas fueron medidas de 100 pies de altura. Eso es inmenso, como 3 pisos de alto de un edificio. Y sin embargo, unos metros más abajo, debajo de la misma ola, el mar estaba en completa calma. El mismo mar, con 2 expresiones completamente diferentes y opuestas la una de la otra. Eso nos da una idea de cómo Dios puede experimentar un amor incondicional por aquellos que le aman y pudieran experimentar una ira santa en contra de aquellos que comprometen su diseño, su verdad, su ley. Violar la ley de Dios es deshonrar su carácter, algo que Dios no toma a la ligera. Y a nosotros nos conviene que Dios no tome a la ligera cuando nosotros violentamos su carácter, porque de Dios haberlo hecho de otra forma, nosotros viviríamos vidas libertinas con todas las consecuencias que dicho estilo de vida nos traería. Ese es el libertinaje en el que estaban viviendo estos falsos maestros a los que Judas está haciendo alusión, precisamente porque ellos estaban violentando la ley de Dios, violentando el carácter de Dios y no creyendo en esa justicia ira santa de nuestro Dios. La semana pasada nosotros vimos cómo Judas empleó 3 historias distintas del Antiguo Testamento para enseñar a aquellos que estarían escuchando la lectura de esta epístola y para enseñarnos a nosotros en los días posteriores. Y él tomó en primer lugar y habló de la incredulidad del pueblo hebreo en el desierto, una incredulidad que los llevó a la práctica de múltiples pecados y cómo Dios terminó enterrando más de 600,000 judíos en la arena por un espacio de 40 años, básicamente por su incredulidad. Mencionamos también la historia de los ángeles que no guardaron su señorío, su dignidad, su posición, y cómo Dios los encerró en prisiones y oscuridad hasta el día de hoy y para el resto de la eternidad. Y finalmente hablamos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo en su inmoralidad sexual Dios las fulminó, hizo llover fuego del cielo.
Es increíble pensar que algunos de los juicios más severos que encontramos en la historia bíblica han venido como consecuencia de la inmoralidad sexual del hombre, aún dentro de su propio pueblo. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra y un poquito más adelante veremos otro caso de la historia bíblica. Y con esa introducción yo quisiera que leamos del versículo 11 al 16 para darle continuación al mensaje y a la serie. Hay de ellos, los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Escuche. Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Nunca había visto tanta impiedad en un versículo. Todos los impíos de sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos 4 veces. Estos son murmuradores, quejumbrosos, ¿suena familiar? Que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Esta parte del texto de Judas comienza con un ay, que es el woe unto you en inglés para algunos de ustedes que leen la traducción anglo. Eso es uno de los oráculos del Antiguo Testamento. En el lenguaje hebreo habían 2 tipos de oráculos. Oráculos de bendición que comenzaban usualmente con bienaventurados o benditos. Bendito el hombre que, Salmo 2, Salmo 1. Bienaventurados los pacificadores. Esos son oráculos de bendición. Pero el oráculo de maldición comenzaba con un ay. Jesús mismo hizo alusión a este tipo de oráculos en contra de los fariseos y los escribas. De hecho, en Mateo 23 hay 7 oráculos de maldición en contra de los fariseos y los escribas que salieron de los labios de Jesús, y cada uno de ellos comienza con un ay. De manera que ahora Judas está pronunciando una maldición sobre los falsos maestros al decir: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. En este versículo hay 3 personajes, este es otro de los triples de Judas, 3 personajes que él va a usar para enseñar algo acerca del juicio que le espera a los falsos maestros, pero también para enseñarnos algo a nosotros a manera de aplicación. Y yo decía más tempranamente que estos 3 personajes pudieran servir de los 3 puntos del mensaje, porque Judas nos brinda, por así decirlo, como la estructura perfecta para un mensaje. Aquí hay 3 puntos, aquí hay ilustración y aquí hay una conclusión. Es exactamente como el texto que yo leí está compuesto, sin más ni menos, de manera que lo que vamos a hacer es seguir los 3 puntos. Lucas dice que esta gente siguió el camino de Caín, que por lucro se lanzaron tras el error de Balaam y cayeron en la rebelión de Coré. De manera que el punto número 1 es el camino de Caín. Ustedes recordarán que Caín mató a su hermano Abel. Ahora, no creemos que lo que Judas está diciendo es que los falsos maestros son homicidas. Ese no es el punto. Pero sí Judas está apuntando a algo en el corazón de Caín. Caín era un hombre rebelde,
al igual que esos falsos maestros que se rebelaron contra Dios. El Señor rechazó la ofrenda de Caín porque su corazón no estaba bien delante de Dios, de la misma manera que el Señor estaba rechazando la enseñanza de estos falsos maestros porque su corazón tampoco estaba bien. Y Caín no solamente mostró su corazón que no estaba bien delante de Dios al traer el sacrificio de adoración a su Dios, sino que también lo mostró al no arrepentirse cuando fue confrontado con Dios. Y lamentablemente muchas veces a nosotros nos ocurre algo similar cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van en la dirección como nosotros entendemos. Nosotros nos enojamos y nos enojamos incluso contra el mismo Dios que ha permitido las circunstancias en las que yo me encuentro y que están produciendo mi enojo. Caín no amó a su hermano, eso es obvio. Y estos falsos maestros pues no amaron al prójimo, no amaron a las ovejas que Cristo había comprado a precio de sangre. Ese falso maestro predicaba en nombre de Dios, pero su predicación no era endosada por ese Dios, porque Dios no aprobará una mentira envuelta en un sermón, como tampoco endosará una mentira que ocultamos en nuestras vidas. Y decimos eso porque Dios y la mentira es la antítesis de todo lo que Dios es. Y estos falsos maestros predicaban una mentira y vivían una mentira. Por tanto, ellos no escaparían el juicio de Dios. Es como si en esta mañana Dios rehusara endosar la exposición que yo estoy haciendo en este momento, porque Él conoce que yo estoy predicando o enseñando una realidad que yo no vivo. O porque Él entiende que yo estoy exponiendo su verdad mientras yo vivo una mentira. Por tanto, mi acto de adoración cuando estábamos cantando juntos sería igualmente rechazado de parte de Dios junto con mi predicación, porque mi corazón no sería recto delante de Él, no estaría alineado con el Señor. Y si luego alguien me confrontara con esa realidad y en vez de yo arrepentirme, lo que hago es que me enojo, entonces estoy mostrando verdaderamente el corazón de Caín y el camino de Caín. Yo lo pongo en esos términos porque cuando pensamos en falsos maestros y en la lectura de la palabra lo vemos como muy despegado de nosotros, pero si yo lo traigo ahora a la realidad nuestra y trato de ilustrarlo aún con mi propia vida, yo creo que ustedes pueden sentir mejor, apreciar mejor de qué es que se trata cuando se habla del camino de Caín y qué es lo que estaba en el corazón de Caín y cómo reacciona ese corazón y cómo Caín fue alguien que verdaderamente mereció el juicio de Dios. Los falsos maestros no se dejan confrontar porque ellos son su propio estándar. Ellos son sus propios pastores, como veremos más adelante. Ellos son sus propios maestros, ellos son sus propios consejeros, ellos son independientes y autosuficientes. Y así era Caín. Ese es el camino de Caín. Pero de acuerdo a Judas, ese no es el único problema que estos falsos maestros tienen, sino que ellos también por el lucro, por el amor al dinero, por la avaricia, se fueron detrás del camino de Balaam o el error de Balaam. Yo expuse la historia de Balaam ampliamente cuando cubrimos la segunda carta de Pedro, porque estas dos cartas se parecen mucho, pero voy a revisar más brevemente hoy cuál fue la historia o el error de Balaam. Balaam comenzó bien, como comienzan muchos de los cristianos, comenzó como un profeta de Dios que bendecía a Israel. Pero el rey de Moab estaba preocupado con la expansión de Israel e envió un emisario con una oferta de dinero a Balaam. Balac era el nombre del rey de Moab. Y envió una propuesta a Balaam para que maldijera al pueblo judío y él la rechazó porque Jehová nunca iba a permitir tal cosa.
Entonces la segunda vez él subió la oferta y le envió más oficiales, y esta vez Balaam dijo que le diera un tiempo para consultar con Dios. ¿Te imaginas? Ahora como el dinero un poco más, déjame ver si Dios por esta cantidad de dinero me lo permite. Ese es el corazón de Balaam, ese es el error de Balaam, ahí está la avaricia de Balaam. Obviamente Dios no se lo permitió, una tercera vez Dios tampoco se lo permitió. Tú puedes leer de ese evento en el libro de Números, capítulo 22 al 24. Sin embargo, más adelante Balaam se le ocurrió una idea de mucha iniquidad, altamente efectiva, con la cual le podía traer dinero sin que él tuviera que verbalmente maldecir a Israel. Y es que él instruye a Balac, el rey de Moab, a que las mujeres moabitas entren en relaciones sexuales con los varones hebreos, incluso hasta incurrir en las prácticas de orgías, y con esa práctica de inmoralidad sexual se incendia la ira de Jehová contra su propio pueblo. Y en un día cayeron 23,000 personas. Ahora mismo el mundo está poniéndose loco con la epidemia del coronavirus. Han muerto al día de ayer 259 personas. Ese día cayeron 23,000. Y una vez más tú puedes ver que algunos de los juicios más severos que Dios ha impuesto a su pueblo es debido a inmoralidad sexual. Nosotros no tenemos idea, a la luz de la palabra de Dios, cuán severo es el daño que la inmoralidad sexual ha causado a lo largo de los siglos, y por lo que Dios protege tanto a su pueblo de tal cosa. Aquel que peca de esa manera contra su propio cuerpo peca, que es el templo del Espíritu. Aquello que Dios ha santificado es lo que nosotros terminamos corrompiendo cuando caminamos en esa dirección. Hablando de las consecuencias severas, ¿verdad?, que frecuentemente han venido en el relato bíblico, que tú puedes encontrar en el relato bíblico, la historia de David y su adulterio con Betsabé. Lo más triste es que las consecuencias mayores no la paga David, la paga su descendencia, comenzando con el hijo que él mismo concibió con Betsabé. Termina muriendo. Y luego su otro hijo, Amnón, que termina violando a su hermana, hija de David. Y Absalón, que mata a Amnón. Y eventualmente sus soldados mataron a Absalón. Y esa es la razón por la que padres, en ocasiones, algunos de ustedes han estado en consejería conmigo, y cuando yo no puedo ver que los puedo hacer entrar en razón, yo les he dicho en ocasiones, si tú no lo quieres hacer por ti, porque te está gustando el estilo de vida que estás llevando, yo te ruego en el nombre de Cristo que lo haga por lo menos por tus hijos, si ellos te importan. Y aquí tú tienes el error de Balaam, no es solamente su avaricia, el error de Balaam es la inmoralidad sexual que él promovió en medio del pueblo judío, que les llevó a tener 23,000 muertes en un solo día. Y luego Josué 24 nos dice que Balaam también practicó la hechicería, la adivinación, y tú puedes ver cuán bajo puede el hombre caer cuando él comienza a alejarse de Dios. Primero él era avaro en su corazón, nadie lo conocía, luego mostró su inmoralidad sexual y luego muestra el espíritu de adivinación que Jehová también juzgó. Podemos pasar de lo sublime a lo ridículo, de la gloria a la vergüenza, como dirían en inglés, in no time, en un mismo día. De un sermón predicado, altamente efectivo, a una barbaridad en la tarde. Esa es la triste realidad del ser humano. El tercer ejemplo que Judas usa es la rebelión de Coré. Algunos de ustedes están familiarizados con la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, en el libro de Números por igual, capítulo 16, en esencia consistió en esto. Coré se levantó junto con 250 otros líderes del pueblo y fue donde Moisés, y en esencia, lo estoy parafraseando, pero el contenido es exactamente el mismo. Fue donde Moisés y le dijo, ¿qué es lo que tú piensas que tú eres?
Dios no solamente habla a través de ti, Dios habla a través de todos nosotros. Y Moisés en su mansedumbre, recuerda que Dios dice que no hubo nadie tan manso y tan humilde como Moisés en su tiempo. En su mansedumbre le dice, bueno, ojalá yo quisiera que todos profetizaran de la misma manera que yo estoy profetizando, pero como esto es un asunto que Jehová tiene que resolver, mañana nos vamos a juntar alrededor de la tienda del tabernáculo y a Jehová que decida. Y Jehová da orden a Moisés de que todo el mundo se retirara bien lejos de estas familias, de alguna de estas familias. El problema de Coré es el problema de la rebelión y de alguien que no acepta la autoridad que Dios ha colocado sobre él. Dios ha diseñado toda su economía, como decimos, jerárquicamente. Los ciudadanos que se sometan a sus gobernantes, sin hablarle de la calidad del gobernante. Las esposas que sean sumisas a sus maridos. Los hijos que se sometan a sus padres. Las ovejas que se sometan a sus pastores. Hebreo 13:17 habla incluso que lo hagan y que de manera que el trabajo de los pastores lo puedan hacer con alegría y no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. Tú puedes ver que Dios tiene un diseño y en ese diseño hay una delegación de autoridad y un respeto que Dios demanda de aquellos que estamos debajo de autoridad a seguirla. Coré no era uno de ellos. Y la razón por la que eso es un problema cuando violentamos la línea de autoridad es porque la rebelión no es contra la autoridad que yo tengo inmediatamente encima, sino contra el Dios que ha delegado la autoridad sobre esa persona y que ahora está dirigiéndome. Pero Dios ha diseñado y delegado su plan de esa manera. Hermanos, si tú lees la historia bíblica con cuidado, una de las cosas que Dios más odia es el espíritu de rebeldía. De hecho, el hijo rebelde en el Antiguo Testamento estaba supuesto a ser sacado de la ciudad y apedreado y dado por muerto. Eso te da una idea de cuánto Dios odia la rebeldía. Dios sabe que nosotros estamos en el problema que estamos hoy porque en una ocasión Lucifer y sus ángeles se rebelaron. Adán se rebeló también contra lo que fue el diseño de Dios. Y Dios sabe que el espíritu de rebelión en una congregación o dentro de un equipo de trabajo causa división y Dios está en contra de esa división. En esencia, la rebelión lo que dice es, cuando nosotros la expresamos, yo he determinado seguir el camino conforme a mi propia sabiduría, porque yo he pensado y reflexionado y concluido que realmente el camino que yo pueda seguir es un mejor camino que el que tú me estás haciendo seguir, y el plan que yo pueda diseñar definitivamente que tiene que ser un mejor plan que el que tú diseñaste y dispusiste para mí. Eso es como la rebelión piensa. Y Dios da órdenes entonces a Moisés que instruya al pueblo a que se retire de la casa de Coré, de los alrededores de Datán y de Abirán. Y en un momento dado, repentinamente, la tierra se abrió y se los tragó. Y se oían sus voces mientras estaban siendo ahogados por el terreno que le caía encima, porque Dios entendió que dicha rebelión representaba una conducta divisiva dentro del pueblo, algo que Dios ha mostrado que Él rechaza rotundamente. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso, eso es fuerte, y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Yo no lo condené, él se condenó. ¿Cuántos chances yo tengo para causar división en el cuerpo de Cristo? Yo tengo un chance. Después de la primera amonestación, ese es el chance. Y la segunda, deséchalo. De manera que ya con la segunda no hay más, no hay otro chance de como darme otra oportunidad. No es una. Y luego deséchalo. De manera que yo te animo a que no hables mal de tu hermano, a que no hables mal de tus líderes,
a que cultive la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz de que habla Efesios 4. Porque lo contrario es el camino de Coré. Y ahí está la exposición de los 3 puntos de Judas. No hemos terminado el mensaje, pero ahí está la exposición. Esa es la exposición del mensaje. Lo que Judas va a hacer es comenzar a ilustrar su mensaje ahora con una serie de metáforas. Él habló de cómo estos maestros se comportaban, cómo era su corazón, y ahora él te va a ayudar a ilustrar lo que ya enseñó para que puedas ver mejor las implicaciones de estos falsos maestros y que al mismo tiempo yo pueda ver cuál es su aplicación para mí. Y él comienza en otro triple de descripción metafórica, él comienza y les llama escollos ocultos. La Nueva Traducción Viviente le llama arrecifes peligrosos, porque eso es exactamente como esta frase pudiera ser traducida, que ponen en peligro la navegación y que en las embarcaciones pequeñas que no tienen sistema de radar pudieran hacer naufragar una embarcación. Eso fue exactamente lo que ocurrió al apóstol Pablo cuando él iba camino a Roma, que en un momento dado la barca encalló en uno de esos arrecifes y se hizo pedazos y más de 200 personas estuvieron a punto de morir y Dios hizo un milagro y los salvó a todos. Mucha gente que ha comenzado bien ha chocado con arrecifes escondidos. Malas enseñanzas que lo han llevado a malas prácticas, malos entendimientos al estudiar la palabra, pero aquello que han chocado con esos arrecifes por malas enseñanzas que han seguido, lo han hecho porque no se ocuparon de hacer como los de Berea, que todos los días chequeaban la palabra, la escritura, la que tenían en el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y si le hicieron eso a Pablo, ¿qué no debieran hacer ustedes con nosotros, lo que nos paramos aquí? Ustedes son responsables de mantener, de contribuir a la pureza doctrinal de lo que aquí se predica. Y una manera de cómo eso se hace es que usted revisa la palabra y filtra a través de la palabra lo que se enseña desde el púlpito de la IBI. Judas dice entonces que estos escollos, como él le llama, arrecifes peligrosos, el problema de ellos es que están en los ágapes de ustedes. Los ágapes era la comida de amor, lo que ellos hacían, la cena que ellos hacían una vez a la semana, al final de la cual ellos celebraban la comunión o la cena del Señor. Eso era como se hacía siempre hasta el año aproximadamente 250 de nuestra era. Siempre hubo primero una cena y luego hubo entonces la celebración de la Santa Cena. Esa es la razón por la que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les habla de que algunos de ustedes vienen y se comen la comida de los otros. Y luego Pablo dice, y otros se emborrachan, porque parte de la cena era el poder disfrutar una copa de vino. Y al final de eso entonces se celebraba la cena del Señor. Y Pablo dice, algunos de ustedes han participado de la cena del Señor indignamente. Y esa es la razón por la cual algunos están débiles, otros se han enfermado y algunos incluso se murieron. Dios se toma extremadamente en serio la manera como yo participo de la cena del Señor. Y si lo hago de una manera indigna, si lo hago viviendo en una vida de pecado, Él no va a dejar pasar eso por alto, hasta el punto que en la congregación de Corinto Él llegó a matar gente por eso. Increíble. Y es que Dios sabe que cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor y dándole gracias por lo que Cristo hizo, en esencia estamos tomando su nombre en vano, estamos vaciando de contenido no solamente lo que la cena del Señor representa, estamos vaciando de contenido, que es lo que la frase significa. Cuando el texto dice no tomen mi nombre en vano, no tomarás el nombre del Señor en vano, implica no lo vaciarás de contenido. Cuando nosotros hacemos eso, Dios se lo toma muy, muy en serio. Esa es la razón por la que Cristo advierte y dice, ¿sabes qué? En vez de jurar, porque cada vez que yo juro, ya sea que use el nombre de Dios o no, en esencia yo estoy haciendo uso de ese nombre. Y Cristo nos advierte y nos dice, mira, mejor que tú no seas no y tú sí seas sí, antes que exponerte a un juicio de maldición al tomar mi nombre en vano. Estos falsos maestros
estaban en los ágapes banqueteando entre ellos, dice Judas, lamentablemente. Y el texto agrega, y sin temor. La conciencia se le había cauterizado. Eso es uno de los problemas de entrar en la práctica de pecado, créeme. Es que cuando tú comienzas en la práctica de pecado, tú tienes una conciencia sensible que te acusa y te redarguye, pero llega un momento que la conciencia se va haciendo cada vez más insensible y hay un punto en el que tu conciencia ni siquiera reacciona ante el pecado y llega un momento incluso donde tú ni siquiera te sientes redarguido por la conciencia, de hecho tú más bien disfrutas el pecado. Y estos falsos maestros hacían esto sin ningún temor. Luego Judas dice en la segunda metáfora que ellos se apacientan a sí mismos. Probablemente habían escalado posiciones de pastorados, dice que eran maestros, entre ellos. Falsos, pero maestros. Quizá eran pastores, y como el texto, uno de los textos anteriores nos habla de la inmoralidad sexual que ellos estaban induciendo en la congregación, lo más probable es que estos eran pastores que estaban haciendo uso de las ovejas a su cuidado para practicar con ellas la inmoralidad sexual. Wow. Se habían entregado al libertinaje y promoviendo el libertinaje entre ellos. Y la tercera metáfora, nubes sin agua llevada por los vientos. Palestina siempre ha sido un territorio árido y cuando la gente veía las nubes que venían del oeste, que en este caso sería de este lado, para nosotros, eran las nubes que podían traer como agua. Imagínate que tú estás ahí, hay una gran sequía, tú ves nubes a la distancia, esas nubes vienen, llegan sobre ti, tú las ves, tú estás deseoso de que llueva y sigan y pasan. ¿Por qué? Porque los vientos se la están llevando. Esos falsos maestros son similares. ¿Por qué? Esas nubes no dejaron caer agua porque no tenían agua que dar. De esa misma forma, estos maestros pueden ser muy ruidosos, ser unos fanfarrones, pueden hablar mucho, pero ellos no tienen nada que dar. Cuando ellos vinieron, pasaron de largo y no dejaron ningún efecto, al igual que estas nubes. Ellos no tienen nada que dar porque no conocen la palabra de Dios o no conocen su voluntad, de manera que sería lo mismo que nubes como secas. Estas son las tres primeras metáforas que Judas nos da. Les llama primero escollos ocultos o arrecifes peligrosos, luego les llama a gente que se apacentaba a sí mismo y finalmente nubes sin agua, pero luego él nos da otro triple de descripciones que nos ayudan a ver mejor de qué clase de personas él está hablando. Entonces dice que estos son como árboles de otoño sin frutos y desarraigados. Si Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis, el problema de estos falsos maestros es que no tienen frutos. Como no tienen frutos, por sus frutos, en este caso por su ausencia de frutos, deberíais conocer que son unos falsos maestros. Entonces la primera, como dice que han sufrido como 2 veces muertos, la idea aquí es que la ausencia de fruto es como la primera muerte, no tienen fruto, están como muertos. Y la segunda muerte es el hecho de que las raíces están fuera de la tierra. No sé si han visto cuando un huracán pasa por algún lugar, cómo tumban algunos árboles inmensos y tú ves esas raíces grandotas fuera de la tierra. Bueno, ese árbol prácticamente ya está muerto, se va a morir porque ya no tiene de dónde nutrirse. Y estos falsos maestros lucen como árboles desarraigados porque ellos no tienen sus raíces en la palabra de Dios. Pero eso nos puede ocurrir a nosotros como ovejas también. Si nosotros no nos cuidamos, nuestras vidas comienzan a lucir cada vez con menos frutos hasta dejar de dar frutos y eventualmente tampoco estamos anclados en la palabra y por tanto nos parecemos a árboles desarraigados y parecemos muertos 2 veces, como está hablando Judas aquí. Entonces en este segundo triple de descripción, la próxima, que sería la número 5, él les llama a esos falsos maestros, son como olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Usted ha visto estas olas que se levantan y chocan contra las rocas y cuando chocan dejan como toda esa
toda esa espuma arriba de la roca que por ser agua luce bonita incluso en ocasiones. Lo que Judas nos está diciendo es que la vergüenza de estos falsos maestros es expuesta cuando ellos chocan, ¿verdad? Por así decirlo, con la realidad o contra la roca, que sería Cristo mismo, de tal forma que ahora lo que queda visible no es la espuma de una ola real, lo que queda visible es la vergüenza de ellos. Ellos son como esas olas embravecidas que terminan deshaciéndose al chocar. Eventualmente ellos serán deshechos también. Judas lo que está haciendo es ilustrando lo que ya él había dicho de estos falsos maestros. Por eso decía que teníamos como un sermón, una estructura de 3 puntos, luego 2 ilustraciones y una final conclusión. Y la última metáfora que Judas usa es que le llama estrellas errantes, que nosotros le llamamos como estrellas fugaces. Tuve una estrella fugaz y mira qué linda, y se fue, se apagó. Es un meteorito que al ser entrada a la atmósfera se quema con el calor y desaparece. ¿Cuánto tiempo duró ese meteorito a tu vista? Segundos. De esa misma manera, lo que Judas está diciendo, estos falsos maestros, ellos van y vienen, no van a durar mucho tiempo, ellos serán quemados, por así decirlo, o la vida los quema, o eventualmente ellos pasarán a una condenación eterna. Ellos corresponden a esos meteoritos fugaces que desaparecen de repente de nuestra vista. Y el autor de esta epístola nos dice cuál sería el fin de ellos, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Wow. Eso es lo que le espera. Eso es donde van a terminar. Eso es su destino final. Ahora Judas, tengo el nombre de Lucas en mi mente. Judas hace algo interesante, y es que inmediatamente después él pasa a hablar de Enoc. Y cita un libro apócrifo que probablemente se escribió en el periodo intertestamentario. No es un libro que Enoc escribió. De hecho, hay 3 libros de esos. Primera de Enoc, segunda de Enoc, tercera de Enoc. Estos libros fueron aceptados por la comunidad judía, no como inspirados necesariamente, nunca formaron parte del canon, pero lo aceptaron como libros que pudieran tener verdades y sabiduría, y lo usaron. Lo usaron tanto que Judas se atreve a citarlo en la palabra de Dios. Y habla entonces de que en ese libro de Enoc, esto es lo que se dice de estos falsos maestros. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra él. Esta cita viene de Primera de Enoc 1:9. Pero eso que Enoc profetizó es consistente con lo que la palabra de Dios dice, y lo voy a ver en un momento. Pero antes déjame decir algunas cosas de Enoc. Pudiéramos preguntar de quién fue Enoc. Aquellos que estuvieron en la clase de Jairo el miércoles pasado pudieran tener una idea de quién fue Enoc. Si Adán fue la primera generación, Enoc representó la 7ª generación. Esa línea genealógica fue una línea de hombres piadosos. Ahora, lo interesante es que cuando tú lees acerca de Adán y la 2ª generación y la 3ª y la 4ª y la 5ª y la 6ª, de todos ellos lo que tú lees es lo siguiente: y fulano vivió tantos años y murió, y fulano vivió tantos años y murió, y fulano vivió tantos años y murió. La muerte estaba reinando. Pero luego tú llegas a la 7ª generación y de Enoc, esto es lo que dice: Enoc vivió 65 años y tuvo a Matusalén. ¿Ustedes conocen ese nombre? Y luego Enoc caminó con Dios por 300 años. Caminó. No dice Enoc conoció a Dios por los próximos 3 siglos. 3 siglos caminando con Dios. 3 siglos de fidelidad.
y de repente Dios se lo llevó. El libro de Hebreos habla de Enoc y habla de Enoc como un hombre como lo que estamos describiendo aquí. Quizás Enoc perteneció a ese grupo de hombres que el mismo autor de Hebreos, ya al final del capítulo 11, en el versículo 38, dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Te imaginas que tú pudieras pertenecer a un grupo de hombres y mujeres que han caminado tan fielmente con Dios y tan cercanamente que Dios dice, me los llevo porque el mundo no es digno de ustedes? Si yo lo dijera, probablemente no signifique gran cosa. Pero si lo dice Dios, quizás Enoc perteneció a ese mundo. Y quizás a manera de aplicación, pudiéramos preguntarnos, ¿tú conoces a Dios o tú estás caminando con Dios? ¿Tú haces un devocional en la mañana o tú caminas con Dios? ¿Tú vienes a la iglesia domingo tras domingo y vienes a los miércoles y perteneces a un grupo pequeño? ¿Pertenece a más de uno si tú quieres? O alguien puede decir, no es un hombre o una mujer que camina con Dios. El problema está que caminar con Dios implica caminar en la verdad de Dios. El único camino donde tú encuentras bendición es el camino de Dios. Pero lo que ocurre a lo largo de la vida, y créeme que a lo largo de mi existencia, hay gente que tiene mucho más años que yo, mucho más experiencia que yo, precisamente porque ha tenido más vivencia que yo, pero en los años que yo tengo, múltiples veces veredas han sido ofrecidas, atajos, tanto en la medicina como en otras áreas de mi vida. Y eso es algo que Satanás ha venido haciendo desde el primer Adán y volvió y se lo ofreció al segundo Adán y nos continúa ofreciendo. Cuando él fue donde Adán y Eva, ¿qué es lo que él le dice? Mira, si te comes esta fruta será como Dios. Pues tú sabes que cuando tú y yo terminemos en gloria y seamos glorificados, el texto de la palabra dice que tú y yo seremos como Él es. Pero no tiene que esperar, Adán. Ahora tú puedes ser como Él es. Eso es un atajo. Cuando Satanás se presenta donde el segundo Adán, en el desierto, él le dice exactamente lo mismo. Te doy todos los reinos de este mundo. Eso ha sido profetizado del Antiguo Testamento. Yo voy a reinar para siempre. Sí, pero no tiene que ir a la cruz. Mira este atajo. Y a lo largo de la vida, Satanás nos ofrece atajos para disfrutar de esto, tener esta experiencia que tú nunca has tenido. Y en los atajos, lo único que hay es consecuencias. Y yo le decía al grupo anterior, en el nombre de Cristo, hermano, hermana, si tú estás a punto de tomar un atajo o ya lo tomaste, como dicen en inglés, I plead with you, yo te ruego, yo te imploro, devuélvete o no lo tomes. La satisfacción que vas a encontrar ahí va a ser muy temporal, muy efímera contra el dolor que te espera más adelante. Por algo que dijimos al final del primer mensaje, nadie se burla de Dios. ¿Y qué fue lo que Enoc profetizó sobre estos falsos maestros? También se aplica a nosotros, versículo 14 y 15, que el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra Él. Eso es consistente. No tenemos el libro de Enoc como un libro inspirado, pero es consistente con lo que el texto de Apocalipsis 19 dice. Cuando habla de que el Señor viene a juzgar la tierra, dice que viene acompañado de sus ejércitos celestiales. Eso es consistente con lo que dice el texto de Daniel 7:10, que cuando el Señor se sentó en su trono a juzgar y los libros fueron abiertos, que Él estaba rodeado de sus santos o de sus ejércitos. Eso es consistente con lo que Zacarías 14:5 dice, es consistente con lo que dice Mateo 16:27, Mateo 24:30 y 31, Mateo 25:31. Todos estos textos hablan de un juicio
donde el Señor está acompañado de sus ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos 3 personajes. El primero de ellos, Caín, el segundo fue Balaam, el tercero fue Coré, sus historias y sus enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. Tenemos 6 metáforas divididas en 2 grupos de 3 para ilustrar lo que estos hombres eran: escollos ocultos, apacentadores de sí mismos, nubes sin agua, es el primer triple, y luego árboles sin fruto, olas furiosas y estrellas errantes. Ahora Judas se prepara para concluir. Versículo 16. Y esta es una de las partes más importantes para nosotros, por lo menos la primera parte de este versículo. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Escucha la Nueva Traducción Viviente. Estos individuos son rezongones. Escucha ahora, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Judas le llama murmuradores. Escucha el comentario de The Life Application Commentary, así es como se llama. Escucha lo que menciona de esta frase cuando habla de que estos falsos maestros son murmuradores. Dice, son personas que hablan de todo el mundo y acusan a todo el mundo, menos de ellos. Te dije cuál es la fuente para que luego no murmure contra mí. Escucha qué más dice. Son personas que están insatisfechas y se sienten descontentas con la vida o la suerte que le ha tocado vivir. ¿Tú estás ahí? ¿Conoce personas así? Son personas que se quejan hasta de Dios. Fin de la cita. Se quejan de todo. Se quejan de la suerte que le ha tocado vivir. Nosotros no tenemos idea, hermanos, de cuán pecaminoso es para Dios el espíritu de queja. No tenemos idea. Pero yo te lo voy a ilustrar y a enseñar, porque esta es como la conclusión de este texto. Te lo voy a enseñar a partir de la Biblia. De un texto que algunos de ustedes, muchos de ustedes conocen, pero que quizás a la luz de todo lo que hemos venido diciendo, cobre más vitalidad. En Números 14 se nos relata una parte de la historia del pueblo judío en el desierto, donde el pueblo viene a quejarse contra Moisés, versículo 1 y 2. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Yo no me imagino con esta comunidad que está aquí, más la anterior que estuvo toda la noche delante de mí quejándose y llorando. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, así se quejaban. En otras palabras, estar aquí vivo es peor que haber muerto en Egipto como esclavo, o si hubiésemos muerto aquí en el desierto y hubiésemos acabado, hubiese sido mucho mejor. ¿Contra quién fue la queja? ¿Contra quién? No, el texto no dice eso. Estoy hablando del texto. Contra Moisés y Aarón. Tú estabas leyendo basado en algo que todavía tú no has llegado. No, lo que el texto dice, contra Moisés y Aarón. Debajo del sol, esa es la perspectiva de la queja. Ahora, por encima del sol hay otra perspectiva que es la real. Mismo capítulo. La historia continúa avanzando, versículos 26 y 27. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Escucha, que murmura contra mí. Oh, y no fue contra Aarón y Moisés. No. ¿Y quién fue que los puso? ¿Y quién fue que los delegó? ¿Y quién es que lo ha estado endosando? ¿Y quién fue que le dio autoridad sobre ustedes? Yo. ¿Y quién orquesta tu vida? Yo. ¿Y quién orquestó tu enfermedad? Yo. ¿Y quién orquestó los eventos que te han estado ocurriendo? Yo.
Y he aquí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. 2 veces en un versículo Dios subraya que murmuran contra mí. Ahora escucha la reacción de Dios. La ira de un Dios misericordioso. Diles, vivo yo. Es una frase hebrea seria. Declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, hoy no fue al oído de Moisés, de Aarón, no, a los míos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. 3 veces en 2 versículos. Dios dice, han murmurado contra mí, han murmurado contra mí, han murmurado contra mí. Hermanos, si 2 pajarillos no se caen al suelo sin el consentimiento de Dios, no hay nada que a ti te ocurra, incluyendo un accidente de carro, una enfermedad, la muerte de alguien, la pérdida de un ser querido. No hay nada, absolutamente nada, que no haya pasado por las manos de Cristo primero. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Sabe cómo estás en Cristo? Como una carta está dentro de un sobre. Para que la carta se manche, el sobre tiene que mancharse primero. Para que la carta se humedezca, el sobre tiene que humedecerse primero. Para que algo llegue a ti, tiene que pasar por el filtro de Cristo. Si te vas a quejar con alguien, ve donde Dios y cuéntaselo. No donde el hombre. Estos falsos maestros son quejumbrosos. Se quejan de todo, dice la Life Application Bible. No muy diferente a los hijos de Dios. Recuerda, una de las mejores cosas que nos podemos llevar de aquí hoy es mi espíritu de queja, porque mi espíritu de queja nace de un espíritu de rebelión. Y el espíritu de rebelión es el que da origen a todos los demás pecados en los que yo incurro. Es una rebelión contra el orden establecido por Dios. Pero Judas también dice que esta gente andaban en sus propias pasiones. Ahí está. Esas 2 cosas van de la mano. El espíritu de queja va de la mano del espíritu de rebelión, y el espíritu de rebelión es el que decide vivir conforme a sus propias pasiones. Yo lo merezco, yo lo deseo, yo lo quiero, yo no voy a esperar. Yo no lo tengo, yo no me lo he provisto, tengo esto, pero yo quisiera algo mejor, yo me lo voy a buscar. Y estos falsos maestros que andan tras sus propias pasiones, ¿recuerda quién que está hablando? Son gente que está en la congregación, que son maestros, lo cual implica que ancianos o pastores probablemente eran. Estos son los falsos maestros que han sido acusados previamente de lujuria. Y ese espíritu de lujuria, ¿con quién lo están satisfaciendo? Probablemente con las ovejas. Ovejas que fueron puestas en las manos de pastores, con las cuales estos falsos maestros ahora están satisfaciendo sus lujurias. ¿Te imaginas cómo Dios vería eso? Versículo Hechos 20:28, que habla de que nosotros hemos sido hechos obispos por el Espíritu Santo para cuidar, ¿qué cosa? Ovejas que Dios compró con su propia sangre. Hablan con arrogancia, dice la Biblia de las Américas. La NTV dice, son fanfarrones. Hacían alardes de poder, de su autoridad, de su posición, de lo que sabían, para impresionar a la gente. ¿Cuán diferente es ese espíritu al espíritu de humildad y mansedumbre que exhibió el Señor Jesucristo? Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Adulando finalmente a la gente para obtener beneficio. En buen dominicano eran tumba ¿qué? Tumba polvo. La adulación es el hablar para agradar a otro con la intención de obtener un beneficio personal. Esta gente eran narcisistas, egoístas, centradas en sí mismos, interesadas en sus propios intereses. Lamentablemente muchas de estas características describen también las condiciones del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Nosotros no tenemos idea de lo pecaminoso que es nuestro corazón. Recuerda Jeremías 17, que el corazón es engañoso, pero escúchame. No solamente el corazón es engañoso, el corazón es engañador.
Yo no sé si esa es tu experiencia, pero mi corazón me ha engañado. Y es capaz de engañar a otros. ¿Eso no te ha pasado a ti? Porque si no te ha pasado, esa es la evidencia de que te ha engañado. Porque eso es como Dios lo dice de manera universal. De manera que este es un texto que nos llama a la reflexión para que nosotros podamos pensar en las implicaciones de aquellas cosas que parecen cosas pequeñas o pecados pequeños o mentiras blancas. Las implicaciones son inmensas. El espíritu de queja, ¿quién pudiera pensar que Dios pudiera reaccionar tan violentamente en ira santa por nuestro espíritu de queja? ¿Quién pudiera pensar que la inmoralidad sexual sería algo que Dios pudiera juzgar de las formas más severas posible, como lo muestra la historia de Sodoma y Gomorra, la historia con las moabitas, como lo muestra la historia de David, como lo muestran muchas otras tantas historias? ¿Quién pudiera pensar que el espíritu de rebeldía que nosotros aceptamos aún en nuestros hijos pudiera ser visto por Dios como algo que Él odia y que lo compara al pecado de hechicería? ¿Quién pudiera pensar algo así? Hay una sola razón. Mi conciencia no está lo suficientemente sensible, ni mis ojos están lo suficientemente abiertos para ver la magnitud, la profundidad y lo negro de mi pecado. De hecho, el apóstol Pablo, cuando fue a describir en Romanos el pecado, no encontró una palabra como más florida para describir el pecado y habla de lo pecaminoso que es el pecado. Yo podría decir lo negro que es el pecado. Pablo diría, no, es que lo negro no es lo suficientemente negro. Lo pecaminoso que es el pecado, dice Pablo. Hermanos, que este mensaje no sea un mensaje más. Que tú no oigas este mensaje y no tengas una actitud de arrepentimiento con acciones de arrepentimiento. Que tú no oigas este mensaje y mañana no hayan, esta noche, esta tarde, no hayan cambios ya hechos. ¿Sabes por qué? Y esto me entró ahora a mi mente. Ayer en la mañana, alguien que me escribe muy raramente me envió este texto y cuando yo lo recibí y lo leí, sabiendo de lo que iba a predicar, yo dije, yo creo que esto es parte del mensaje, pero no me entró hasta ahora, pues no me acordé. Pero fue el texto de Hebreos que dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta persona me escribe muy raramente, una vez al año, 2 veces al año, y sin ninguna mención de nada, me envió ese texto. Y yo lo recibí, yo dije, yo creo que Dios me lo envió para que sea parte del mensaje. Entonces te lo estoy diciendo, si hoy oís su voz, no endurezca tu corazón. Hermanos, cada vez, el Señor impresionó mucho en mi mente esto ayer, en mi corazón, mientras oraba y reflexionaba. Cada vez que yo oigo la voz de Dios, como hoy Él la está haciendo oír por medio de su palabra, y no le hago caso, lo único que eso hace es aumentar las consecuencias que vendrán o que vienen en mi dirección. Cuando Dios me envía su voz, es con la intención de hacerme bien. Por eso yo tuiteaba ayer, yo tuiteo mucho cuando estoy preparando el sermón, son ideas avanzadas. Decía, el día que Dios deje de confrontarte por medio de su espíritu, por medio de su palabra, o por gente en medio de su pueblo, es tu peor pesadilla. Porque es el día en que Dios te ha abandonado a tus propias pasiones, a tu propia voluntad. Oh Dios, que eso no ocurra ni en mi vida ni en la vida de ninguna de las ovejas.